Iniciamos en Bali nuestro recorrido por Indonesia. Contemplamos el lago y el monte Batur. Es el volcán más activo de Bali. Ha entrado en erupción más de 20 veces en los últimos 2 siglos. La cumbre nos sorprende, pero más aún lo hace la enorme extensión negra provocada por las erupciones de lava. La otra gran maravilla paisajística de la isla son sus campos de arrozales. El sistema de irrigación utilizado se denomina Subak y ha sido considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Subak es una especie de cooperativa en la que todos los habitantes de un pueblo participan. Se gestiona desde los propios templos. Los arrozales que observamos son los de Hatilubit. Son los más bonitos de Bali, pero no los más famosos. Los más célebres son los de Tellalagán. Pintores de todo el mundo los han plasmado en sus telas. Hoy en día es una atracción turística más. Los miles y miles de personas que lo recorren dificultan que este patrimonio pueda conservarse en el futuro. Vamos a visitar ahora 3 de los templos principales de Bali: Mengwi, Ulun Danu y Sebatu. Comencemos por Mengwi. Nos encontramos con una torre cuya función es llamar a los fieles al culto. La puerta de entrada está dividida en 2 partes para simbolizar el bien y el mal, las 2 fuerzas del universo para los balineses. La puerta principal representa el monte Meru y suele estar casi siempre cerrada. Existen 3 tipos de santuarios: Pelingir, Padmasana y Meru. Estos últimos son los más conocidos. Un santuario Meru puede llegar a tener 3, 5, 7, 9 u 11 alturas, dependiendo de la importancia del dios venerado. A ambos lados de la imagen vemos santuarios Pelingit. Los santuarios Padmasana albergan en lo alto un trono vacío que representa al dios supremo. Es muy curioso también el espacio dedicado a las peleas de gallos. Se llegan a realizar incluso apuestas. La fibra oscura que sirve de cubierta se obtiene a partir de palma de azúcar y requiere cuidados constantes, como pudimos comprobar en muchos templos. Pura Ulun Danu es el templo icono de Bali. Es célebre por sus 2 santuarios, el primero de 11 alturas, dedicado al dios Shiva, y el segundo, más pequeño y con más encanto, dedicado a la diosa del lago Danu. El templo del manantial sagrado de Sebatu es otra obra maestra del arte religioso balinés. Las construcciones se repiten respecto a lo ya visto en otros templos. Aquí lo esencial son los estanques, donde dar de comer a los peces constituye una ofrenda. Ubud es el pueblo más mítico de Bali, y quizá también el que cuenta con un tráfico más intenso. Pero eso sí, hay lugares encantadores, y uno de ellos es el museo dedicado a Antonio Blanco. En medio de un jardín en que podemos encontrarnos especies animales exóticas, se halla la casa de este gran pintor español. Michael Jackson fue uno de sus fans más destacados. El tema principal de sus obras eran las mujeres balinesas. Todos los cuadros nos encantan y nos parece mentira que Blanco no sea más conocido en nuestro país.
Ubud además tiene un palacio real magnífico que desgraciadamente no se puede visitar. El Café Lotus es otro de los lugares más destacados de Ubud. Desde el Lotus se contempla este templo construido recientemente. Todas las noches se celebran allí espectáculos de danza balinesa. El barong es una de las danzas más típicas de Bali. El león barong es el líder de los buenos espíritus y se enfrenta a Randa, la bruja que vemos bailar en este fotograma. Es la reina del mal. Veamos un fragmento de esta danza en la que combaten ambos personajes. Advierto que es un baile bastante exótico para el público occidental. Otro curioso aspecto de la cultura de esta isla es la estructura de la casa balinesa. Está dividida en distintas estancias separadas. Al este se dispone el lugar de ceremonias. Al norte, la casa de los padres. Al sur, la cocina. Todas las viviendas balinesas necesariamente deben contar con un templo. Por este motivo puede haber cerca de 500.000 de templos en la isla. Encontraremos siempre ofrendas, en cualquier parte de la vivienda. Esta casa además posee un bello arrozal. Sin duda los dueños de la propiedad son bastante ricos. Bali dispone de miles de talleres de artesanía. Se trabaja la piedra, la madera, se hacen máscaras. Muchas de las figuras son de animales y otras tienen carácter religioso y suelen destinarse a los numerosísimos templos de la isla. Y son bellísimas las cometas que se hacen para entretener a los espíritus en los campos de arroz. Paseamos ahora por la población de Sebatu. Allí nos encontramos con algunas de las puertas decoradas. Por ejemplo, en esta que vemos significa que se va a celebrar una boda.
Cuando el color es amarillo significa que hay un familiar difunto que se va a incinerar. Estas mujeres están preparando las ofrendas para la cremación colectiva. Hay que explicar que realizar una cremación individual supone muchísimo dinero por parte de las familias, de modo que la mayoría no pueden realizar este acto. Por eso, cada cierto tiempo, se desentierran los cadáveres que no han podido ser cremados, y los costes son a cargo de toda la comunidad. Es obligatorio para todas las personas participar en la ceremonia, y quien no lo hace es multado. Finalizamos nuestro recorrido por Bali visitando una pequeña escuela. Está vieja, desvencijada. Desgraciadamente se invierte poco en educación. Proseguimos nuestro recorrido por Indonesia en la isla de Java. En poco más de 100.000 kilómetros cuadrados se apiñan 145 millones de personas. Aquí predomina la cultura islámica. Visitamos el mercado de Jalan Malioboro, donde la superpoblación se hace patente. Hay tiendas que apenas cuentan con 1 metro de anchura. La isla de Java no es conocida por sus monumentos islámicos, aunque sea la religión profesada por la mayor parte de la población, sino por el templo budista de Borobudur y el hinduista de Prambanan. El templo de Borobudur es una de las mejores obras que la humanidad haya podido construir. Consta de 6 plataformas cuadradas coronadas por 3 plataformas circulares. Desde la base hasta la cima constituye un recorrido espiritual. Los peregrinos han de completar cada uno de los niveles antes de acceder al superior. En el viaje de ascenso hacia la cima vamos acompañados por los paneles, que nos muestran elementos básicos de la cosmología budista. Si pusiéramos un panel tras otro, alcanzarían una longitud de 4,5 kilómetros. El detalle de cada una de las escenas representadas es impresionante. Vamos a describir brevemente alguno de ellos. En este que vemos se muestra el primer encuentro del príncipe Gautama con la muerte. En este segundo observamos a Buda montado a caballo huyendo del palacio de su padre. En el tercero observamos los primeros discípulos de Buda. Los 3 últimos niveles son circulares y representan la cima de la espiritualidad. Aquí ya no va a haber imágenes, porque el espíritu no puede representarse. Solo encontraremos estupas en forma de campana. Dentro de cada una de estas campanas hay una estatua de Buda. A muchas de ellas les falta la cabeza debido a las erupciones volcánicas y al vandalismo y al saqueo que este monumento ha sufrido durante más de 1200 años. Se han encontrado muchas cabezas de Buda rotas y se intenta identificar la estatua a la cual pertenecen. El problema es que hay más de 500 estatuas en todo Borobudur. Otros detalles del monumento también son excepcionales. Por ejemplo, las gárgolas, decoradas como si fueran monstruos. Y también es digno de considerar el suelo. Parece un Tetris, no existe argamasa entre las piedras, unas están encajadas en otras. Próximo a Borobudur se sitúa el templo de Mendut, muchísimo más pequeño.
Cuenta con paneles parecidos a los que acabamos de ver, pero lo más destacado es el interior, con una estatua de Buda de una sola pieza. Antes de visitar el templo hinduista de Prambanan, vamos a hablar del batik. El batik es una tela que puede ser de seda o de algodón, cuyo dibujo se hace con moldes o pintado a mano. Cada diseño va unido a un tipo de evento social. Así, un diseño kabum se lleva a los funerales, mientras que uno truntum a las bodas. Incluso a veces estas telas se utilizan como elementos decorativos de plazas y de centros oficiales, como ocurre en el caso de la ciudad de Yogyakarta. Prambanan es un conjunto de más de 200 templos hinduistas. Fue edificado 100 años después de Borobudur. Los 3 templos más destacados son los dedicados a Brahma, Shiva y Vishnu. Cuentan con numerosos grabados que ilustran las escenas del Ramayana, también con símbolos sexuales como los que contemplamos, figuras de palomas y de leones. La más impactante de las estructuras es la dedicada a Shiva, el dios destructor. Mide 47 metros de alto. Representa al monte Meru, la morada de los dioses. Está decorada hasta el más mínimo detalle y posee grabados que nos recuerdan a los de Borobudur. En su interior hay varias capillas, una de ellas está dedicada a Ganesha, el hijo de Shiva y Parvati, y la más grande al propio dios destructor. El templo dedicado a Vishnu, el dios conservador, es más pequeño, no obstante mide unos 33 metros de alto y cuenta con una estructura muy parecida a la anterior. Finalizamos nuestro recorrido por Java y Bali con algunos fragmentos del ballet Ramayana, un espectáculo de danza javanesa que se representa todas las noches en el propio Prambanan.